El pasado 30 de septiembre, en una ceremonia en el Vaticano, el Papa Francisco nombró como nuevo cardenal de Colombia a Monseñor Luis José Rueda. Tras su llegada a Colombia, el máximo jerarca de la Iglesia Católica habló con Noticias Caracol sobre varios temas de la realidad del país. El cardenal Luis José Rueda pide un urgente acuerdo nacional. Habló del encuentro de los próximos días entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe. Además, lanzó duras críticas al ELN y a las disidencias. Aquí el diálogo con nuestro director Juan Roberto Vargas y nuestra periodista Rocío Franco. Señor Cardenal Luis José Rueda, arzobispo de Bogotá, de verdad muchas gracias por recibirnos aquí en su casa, en la Curia, en la capital del país, por recibir a Noticias Caracol. Muy amable. Juan Roberto, Rocío, queridos televidentes de Noticias Caracol, me alegra mucho poder entrar en diálogo con ustedes y con todo el país. ¿Qué significa haber sido designado por el Papa cardenal, el 11º que tiene Colombia? Bueno, por un lado, una alegría, una sorpresa, porque es la misericordia de Dios que es tan libre que no elige a los mejores, sino a los que Él quiere. Y por otro lado, la gran responsabilidad. Yo asumo esto como una responsabilidad de amor por Colombia, por la Iglesia, por la evangelización en todo el mundo, porque de lo que se trata es de acompañar al Santo Padre en la conducción de los destinos de la Iglesia Universal. Usted está en su primera entrevista aquí ante los colombianos como cardenal. Cuéntenos un poco esa experiencia de estar frente al Papa y recibir esta dignidad de ser cardenal. Es una emoción muy grande. Uno sabe que el Papa es un ser humano como cualquiera de nosotros, que fue bautizado, que nació en una familia argentina, que tiene toda una historia, pero él tiene una unción, él tiene una misión, él tiene una vocación, con su solido blanco, con su ornamento blanco y con ese amor a toda la humanidad. Uno cuando se encuentra con el Papa necesariamente se emociona, y es una emoción de pueblo de Dios, es una emoción que lo llena a uno de esperanza. Y además el Papa, cuando me ve, siempre pregunta por Colombia, siempre tiene una pregunta por el país, tiene a Colombia en su corazón, está orando por nuestro país permanentemente. Esta vez me dijo, celebre, porque me estaba entregando el birrete y el anillo, y me estaba diciendo, celebre con un tintico. Significa que él quiere nuestro país y sabe de nuestras costumbres. En el caso de ese encuentro, ese sínodo en el que ustedes estuvieron y en el que pudieron compartir con el Santo Padre, ¿qué reflexiones hubo que se puedan incluso aplicar no solo a la Iglesia en el mundo, sino especialmente en Colombia? Muy rica. Gracias por esa pregunta, Juan Roberto, porque es que el tema de la sinodalidad, el término suena como raro, pero es caminar juntos, es lo que significa sinodalidad. Y estar con la Iglesia de los 5 continentes, todas las razas, los asiáticos, los africanos, los europeos, nosotros los latinoamericanos, y ver al Papa allí cercano, escuchando. Yo creo que ese nos da ya un mensaje a todos nosotros. Capacidad de escucha para valorar lo que el otro está diciendo, no para decir, si lo dice de tal color o de tal color, lo excluimos, ya no tiene validez. En cambio, la capacidad de escucha nos permite valorar lo que el otro está diciendo. Eso debe pasar en la sociedad de nuestro país. Cada uno tiene algo para aportar y debemos escucharlo. Este sínodo fue histórico porque fueron incluidas mujeres y una mujer colombiana, una religiosa colombiana. ¿Cómo les fue con eso, ese aporte que pudo haber realizado esta hermana que sin duda tiene mucha experiencia? Sí, esta es una novedad dentro del sínodo, porque el sínodo se dice sínodo de los obispos. Luego, habitualmente iban solo obispos con voz y voto, pero esta vez no fueron solo como acompañantes, sino como votantes, personas que disciernen, teólogas que aportan. La hermana Gloria Liliana Franco Echeverry, de nuestro país, que es la presidenta de la CLAR, de los religiosos, hombres y mujeres de toda América Latina, con su experiencia, con su espiritualidad, con su amor de iglesia y amor a la humanidad, fue una aportante permanente en las reflexiones. Viene ya el regreso a Colombia. Y hablamos ya de como cuando uno vuelve de paseo, sí, y dice, volvamos a aterricemos en nuestra realidad. Hoy acaban de terminar elecciones regionales, locales, pero nota uno otra vez algo que pensábamos que iba a ser cosa del pasado, y es esa bendita polarización en la que seguimos en Colombia, que además no solo de Colombia, es de la sociedad hoy. Sí. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo ve usted el papel de esta iglesia, a la que respetan muchos en Colombia, ya hablaremos de eso, en esta situación en la que está el país?
Muy interesante la pregunta. Y no voy a aportar en la parte técnica política o en la parte técnica económica porque doctores tiene la sociedad en Colombia para que lo hagan. Pero yo quiero hacerlo desde un texto bíblico, Juan Roberto. Yo quiero ir al Nuevo Testamento en la carta a los Efesios. San Pablo en el capítulo 2, versículo 14 y siguientes dice: Cristo es nuestra paz. Y además dice que Cristo vino, uno dice, ¿cómo construyó la paz Cristo? Y no la construyó, sino que derribó. ¿Qué fue lo que derribó? Derribó el muro del odio, derribó el muro de la enemistad que nos separaba, dice San Pablo en la carta a los Efesios capítulo 2. En Colombia hace falta derribar los muros que tenemos en el corazón, en la conciencia. Esos deseos de venganza, de que le vaya mal al otro para que me vaya bien a mí en el siguiente periodo y demás. Eso es una lógica perversa, eso es una lógica que no lleva al bien común y a la fraternidad. Si derribamos los muros del odio, de la venganza, de la violencia, somos capaces de decir: hombre, el vecino a quien yo consideraba un enemigo puede ser un aliado mío para construir mejor ambiente en el barrio donde vivimos, en la vereda, en el corregimiento, en el país. Yo le pido al Señor que derribe los muros del odio, de la enemistad, de la sordera entre nosotros y de la subvaloración que nos lleva muchas veces a despreciar al otro y a crear climas de venganza. Pero derribar ese odio, si uno lo traslada a la situación que estamos viviendo, es un llamado también al sector político, al sector religioso. ¿Quiénes deben reflexionar sobre todo esa situación? Empecemos por la familia, empecemos por la casa. Rocío, puede ser que haya unos muros dentro de nuestra propia familia que nos llevan. Las elecciones últimas, las regionales, nos han podido dejar familias con muros. Quitemos esos muros, pero también usted ha tocado el tema religioso. En lo religioso nosotros debemos quitar todos los muros. El Papa Francisco nos está proponiendo que las religiones vivamos la fraternidad universal, que seamos capaces de valorar a unos y a otros. En el tema económico puede ser que el capitalismo nos haya llevado a una competencia salvaje de tal manera que cada uno quiere su éxito personal y se olvida de los otros. Cuando escuché con ustedes y en estos días en las noticias de que se van a encontrar grandes líderes en Colombia, que uno de un lado y otro del otro, y voy a nombrarlos a todo el país porque el país lo sabe, que se va a encontrar el presidente Petro y el expresidente Uribe. Yo digo, le pido al Señor que obre en cada uno de ellos, que ellos tengan la sabiduría de conducir nuestro país, de ser capaz de escucharse, de valorarse, de respetarse y de entregarle al país un mensaje de reconciliación. Eso encaja, y no lo quiero meter en política, señor cardenal, pero sí con un término del que se ha iba a decir abusado, un término del que se ha hablado mucho, y es el del famoso acuerdo nacional. Este no es el primer gobierno que lo habla, muchos lo han hablado, de la necesidad de ese acuerdo. La Iglesia respalda la posibilidad de buscar ese acuerdo, un gran acuerdo nacional para buscar soluciones, como decía un ex candidato presidencial alguna vez, acuerdos sobre lo fundamental en Colombia. Los acuerdos sobre lo fundamental, como usted lo dice, Juan Roberto, se han buscado en distintos momentos. Este es un momento clave, es un momento propicio. O buscamos el acuerdo nacional donde todos nos involucremos y donde quepamos todos, donde nadie sea excluido, o nos vamos a empezar a destruir y a deteriorar cada vez más como sociedad. Por lo tanto, ese llamado al acuerdo nacional debe ser un llamado apoyado por todos, y la Iglesia, ante la pregunta suya, lo apoya totalmente, acompaña, porque estamos convencidos que la superación de los conflictos no se logra por otra manera racional, sino a través del diálogo y del encuentro. Muchos deben estar pensando, no, entonces el cardenal está apoyando al presidente, porque es el que habla de un acuerdo. ¿Me explico? Y ahí vienen estas calificativos de uno y otro lado. Que estigmatiza y excluye cuando nos calificamos. Yo en este momento diría, el acuerdo nacional no es para apoyar, perdónenme el señor presidente Gustavo Petro y perdónenme el expresidente Uribe, no es para apoyar ni a Petro ni a Uribe ni a sus seguidores, es para apoyar las siguientes generaciones de colombianos, los nietos de ustedes, los hijos de ustedes, de todas las familias colombianas. Es pensar prospectivamente qué tenemos que hacer en este momento, qué acuerdos básicos para dejarle una mejor generación a las futuras generaciones de colombianos, un mejor país. Un acuerdo como el que usted menciona, la Iglesia promueve, apoya, debería buscar qué puntos claves para solucionar en Colombia. Primero, la vida.
la vida de los colombianos, el respeto a la vida, el respeto a la dignidad de todas las diferencias, que nos interese la vida del otro, del vecino, que salgamos de las indiferencias, que hay un muerto que se volvió estadística, pero no más. Entonces, el respeto a la vida. Segundo, la economía, que va muy pegado a la vida. Una economía que permita el desarrollo integral de las personas, de las familias y de las regiones, porque Colombia es un país de regiones. Y pienso también en el tema ecológico y en el tema agrícola. Colombia tiene vocación agrícola y tiene, por don de Dios, una gran riqueza ambiental. Ese tema nos puede unir. Y si le ponemos un cuarto tema, que es la familia, las familias. Hay que hablar de las familias. La familia es el fundamento de la sociedad y es el fundamento del futuro. Hay que cuidar las familias, cuidar ese núcleo que es educación, que es la salud integral de las personas desde la niñez y que es la posibilidad de proyectarnos como seres humanos integrales, como colombianos de bien y de esperanza. Fue muy fundamental el tema de la inclusión de la iglesia en esta liberación del señor Luis Manuel. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue la confianza que depositaron muchas personas en este proceso específico? Cuando se presenta esta situación lamentable que rechazamos en su momento y en todos los momentos y que ojalá no se repitan, que no nos acostumbremos a los secuestros, de una vez el obispo de La Guajira, Monseñor Ceballos, de una vez el obispo de Valledupar, Monseñor Oscar Vélez, dijeron estamos listos, y con nuestro presbiterio. Y también desde la conferencia episcopal con Monseñor Héctor Fabio Henao. Entonces nosotros dijimos estamos listos a todos los procesos humanitarios de tal manera que se pueda traer a la libertad al señor Luis Díaz, pero a hombres y mujeres que en este momento todavía están secuestrados, y nosotros ofrecemos los servicios humanitarios con seguridad de que no nos interesa otra cosa que el bien y la vida de las personas. Además de ese papel clave en estos temas coyunturales, señor cardenal, está el tema, como bien lo dice Rocío, de la paz, de estos intentos del gobierno por acercarse con el ELN y con las disidencias. Ahí el papel de la iglesia, con el ELN es clave, ahí está sentado Monseñor Héctor Fabio Henao, con las disidencias, con estos grupos, el papel articulador de la iglesia, ¿cómo lo lee usted? En todos los escenarios, con estos distintos grupos, con el ELN, con las disidencias y con los demás grupos que delinquen en Colombia, y digámoslo así, delinquen, porque es el sufrimiento de la gente en los territorios, y yo lamento tener que decirlo así, pero debo decirlo, es que es delictivo todo lo que es secuestro, confinamiento, boleteo, extorsión, narcotráfico. Eso hay que ponerle nombre propio, eso es delinquir. Pero nosotros estamos hablando con ellos. Pudiéramos decir, no hablemos con ellos, nos distanciamos, no nos creemos los puros, los santos, nos creemos los heridos por muchas situaciones, pero dispuestos a contribuir. Con el ELN hemos estado ahí permanentemente, no solamente ahora, sino en todos los diálogos, en Maguncia, en Tlaxcala, en todos los intentos con el ELN, y yo le diría al ELN, este es el momento, ya se le acaba el tiempo, ya la gente empieza a sentir fastidio moral de que no se cumpla. Este es el momento, y se lo digo a través de Noticias Caracol a todos los que dirigen al COSE y a todos los que están en distintos escenarios de combate. Colombia necesita un ejército que respete la libertad nacional, y entonces que su sigla se convierta en una cuestión proactiva de vida sin armas. Es necesario un desarme ya para que las regiones tengan vida. Hay como una arrogancia de parte de ese grupo que incluso dice, mire, a propósito del secuestro del papá de Luis Díaz, pero es que nosotros necesitamos financiarnos, y dicen, páguennos y no delinquimos. Sí, es que ese estilo de mensajes le hace daño incluso al ELN, tengo que decírselo, le hace daño al ELN. Es absolutamente impopular pretender que con el erario público vayamos a sostener un grupo que está dedicado a hacer sufrir a nuestros colombianos. Por lo tanto, nosotros lo que debemos pedirle a ellos es intégrense a la sociedad. Si aman a Colombia, intégrense y empuñen las herramientas del trabajo para
sacar adelante este país en todos los aspectos y en todas las regiones. ¿No se está teniendo en cuenta la mano tendida que se le ha ofrecido en este momento al ELN e incluso a las FARC? Porque en ambos casos se está viendo que no se respetan los acuerdos. Sí, y eso de que un día presionan de una manera y que a través de un acto delincuencial quieren presionar y hacerse como autoridad. Pero ahí tengo que decir también desde la otra perspectiva que es necesario que el Estado tome en serio las regiones. Porque cuando uno está como misionero en el Putumayo, en el Chocó, en las distintas regiones, se da cuenta también del abandono del Estado. Entonces, ese es el caldo de cultivo y ese es el escenario propicio para que crezcan estos grupos que pretenden ser la solución, pero con las armas. Bueno que fuera la solución, pero con el trabajo. Pues, señor Cardenal, Luis José Rueda, de verdad ha sido un gusto que nos haya atendido conmigo, Rocío, la primera entrevista que concede en Colombia a su regreso de Roma y de esa designación, y de verdad felicitarlo porque usted representa a muchos colombianos y lo queremos muchos colombianos. De verdad, mucha suerte y que siga así como siempre con esa cercanía, esa empatía con todos los colombianos. Juan Roberto, muchas gracias. Rocío, queridos televidentes de Noticias Caracol, del canal Caracol, gracias por esta posibilidad y permítanme ustedes, Rocío y Juan Roberto, que yo bendiga a las familias de Colombia, a los niños, a los jóvenes, a los adultos y que les diga afiancémonos en la esperanza, confiemos unos a otros y confiemos en el amor de Dios que nos acompaña. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.